Buenas, acá estamos después de los 7 días de clases con Elma Galván y quería contarles un poquito acerca de todo lo que se vivió estos días. Las clases de Access siempre traen mucha conciencia y en lo personal, Elma Galván es una facilitadora que yo vengo siguiendo desde que tomé mi primer clase de barras hace 3 años y medio aproximadamente. Me venía nutriendo mucho de su contenido en YouTube y la verdad que estas clases han sido, impresionante todo lo que se ha movido. Cuántas veces estamos en espacios que inconscientemente sabemos que no nos sirven, que no nos funcionan y seguimos aferrados al dolor, al sufrimiento. Muchas veces la conciencia que me trajeron todas estas clases es que hemos hecho muchos tipos de pactos, promesas, juramentos con familiares, que puede ser de esta vida, de otra vida. Nos hemos comprometido con el sufrimiento o con expiar alguna culpa o con pagar alguna deuda de alguna manera. Y creo que eso nos mantiene como siempre polarizados y me gusta decir la palabra como disociados, ¿no? Cuántas veces queremos hacer algo pero nos sentimos tironeados de alguna manera porque concluimos que eso no puede cambiar, que eso tiene que ser así, ¿no? Y cuántas veces también ponemos la expectativa en que la otra persona cambie, en que el otro haga lo que yo quiero, lo que yo espero, y no nos tomamos a veces el trabajo más importante, que es mirar adentro de nosotros y ver, ok, de esta situación, de esta conciencia que estoy teniendo, porque esa es otra cosa también que me vine dando cuenta, cuántas veces fingimos demencia, hacemos de cuenta como que las cosas no pasan, no están, y cuando terminan pasando, pero yo sabía pero no me escuché. ¿Por qué? Porque no aprendimos a escucharnos, porque siempre creímos que alguien más nos tenía que dar la respuesta de nuestra vida, alguien más nos tenía que decir cómo vivir, o alguien más tenía que aprobar las decisiones que tomábamos, y eso muchas veces nos trae frustración porque estamos buscando validación en otras personas que no conocen nuestra historia, que no saben o que no conocen a profundidad lo que realmente anhelamos, cuál es el propósito de nuestra vida, qué es lo que realmente queremos cambiar, queremos transformar. Entonces, estas clases han sido muy movilizantes a la hora de romper uno personalmente. Por eso quien elige las clases es quien realmente está recibiendo muchísimo, por más que también puede influir a nivel sistémico el movimiento que hagamos en familiares, en amigos, en personas cercanas. Las clases primeramente son para nosotros, porque somos nosotros quienes estamos eligiendo el cambio, quienes estamos eligiendo hacer algo diferente, romper con esos pactos, con esas promesas, con esos juramentos que muchas veces tienen arraigado dolor, sufrimiento, venganza, odio y cosas que no han quedado resueltas o que han quedado inconclusas, puede ser de la infancia o cosas de vidas pasadas. Entonces eso nos vuelve a un lugar de mucha compresión. Entonces estas clases han traído mucho de eso, de liberarnos de esos pactos, de esas promesas, de esos juramentos. También empezar a tener mucha conciencia con el tema de entidades, de la comunicación con entidades. En mi caso esto ha sido realmente transformador porque desde niño fui súper perceptivo, o sea, percibía mucho las cosas y en mi casa esto tenía que ver con que tenía amigos imaginarios, o sea, ese era el término psicológico para nombrar una conciencia o algo que quizás para esta realidad o para una familia súper católica y religiosa esto no podía ser posible porque, iba más allá de lo normal, más allá de la norma. Entonces, para mí realmente esta clase me cambió la vida porque realmente me ayudó a reconocer algo que siempre estuvo en mí y que taparlo, lo he tapado con drogas, con comida, con fiesta, con sexo. He apagado esa conciencia para encajar en los puntos de vista de lo que socialmente era aceptable de lo que me pasaba. Y durante muchos años me sentí completamente perdido porque a pesar de hacer terapia psicológica, a pesar de estar medicado,
seguía teniendo estos episodios y no, o sea, no entendía de dónde venían y no lo podía parar, no lo podía cambiar. Entonces también esta clase de Hablando con las Entidades me ayudó a reconocer un don, un talento que para muchas personas puede ser una locura, pero a mí educarme sobre este tema, recibir información que no tenía acerca de este tema y tomar conciencia de cuáles son mis habilidades, me hizo usar todo esto que antes era un problema y como una maldición de alguna manera, empezar a usarlo a mi favor, empezar a usar estas herramientas energéticas que te empoderan 100% a que vos conectes con tu saber. Lo que más me quedó de estos 7 días de clase fueron la herramienta ligero pesado, que es una herramienta que la nombramos mucho en la clase de barras. Tiene que ver con conectar con la sabiduría de tu cuerpo, de tu saber, o sea, esta persona, este lugar, este trabajo es ligero o es pesado para mí, y la premisa de que lo que puede ser ligero para vos puede ser pesado para mí. Entonces acá me encanta esto que traen estas herramientas de empoderarte a saber que sabes cuál es tu verdad, que quizás no es la verdad de nadie más, cuáles son las formas que funcionan para vos con respecto al dinero, con respecto a las relaciones, con respecto a tu sexualidad, que quizás no funcionan para otras personas, pero cuántas veces nos comprimimos y nos metemos en una caja, en un molde que termina siendo muy opresor. ¿Por qué? Porque estamos tratando de tapar nuestra autenticidad, nuestro verdadero ser, con mandatos, con creencias, con patrones, con formas de funcionar de otras personas, formas de vivir de otras personas, y esto lo hacemos a nivel inconsciente. Lo vemos mucho en las constelaciones familiares, las lealtades invisibles, es decir, yo soy leal a este patrón de conducta o a esta forma de relacionarme. ¿Por qué? Porque sin esa lealtad, ¿cómo pertenezco a mi sistema familiar? Eso está estudiado cuando se estudian los órdenes del amor, que es la filosofía que que sustenta las constelaciones familiares. Se ve mucho esto de, ok, ¿cuáles son esos mandatos invisibles? ¿O cuáles son esos pactos? ¿O cuáles son esas dinámicas de las que creemos que tenemos que formar parte? Y esto tiene que ver con algo con lo que yo trabajo mucho en mis sesiones, con la sanación del niño interior y del adolescente. Si nos ponemos a pensar de manera pragmática, un adulto, no necesita aprobación, no requiere validación, no necesita todo el tiempo pertenecer, ser aprobado, ser validado. ¿Quién requiere eso? Muchas veces un niño o un adolescente. Y algo que no nos damos cuenta es que todas las edades que hemos vivido están presentes en nosotros. Y muchas veces no sabemos por qué sale disparada una reacción que vos decís, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué contesté así? Y tienen que ver muchas veces con esos niños, con esos adolescentes que no fueron mirados, que fueron humillados, que fueron abandonados. No importa lo que cada uno vivió, entendiendo también desde este lugar tomar 100% responsabilidad de lo que me está pasando, ¿no? O sea, si yo me sentí abandonado, si yo me sentí humillado, no tiene que ver con lo que me hicieron, sino con que yo ahora como adulto tengo todas las herramientas para poder cambiar eso, para poder transformar eso, para darme cuenta que hablándole a ese niño, a esa niña, hablándole a ese adolescente, nutriéndole, preguntándole qué requiere, puedo como integrar todas esas etapas, todas esas edades que de alguna manera han quedado congeladas. ¿Qué pasa? Cuando vivimos situaciones de shock, de trauma o situaciones que nos rebasan y que no tenemos las herramientas necesarias para abordarlas en ese momento, se genera como un congelamiento del sistema nervioso, congela de alguna manera ese recuerdo, esa edad, ese momento, pero eso sigue estando ahí, y eso muchas veces termina saliendo de maneras que no entendemos o de formas que decimos, ¿por qué hago esto? ¿Por qué respondo de esta manera? ¿Por qué? Porque hay algo ahí que requiere ser mirado y requiere ser trabajado. Entonces, como para sintetizar un poco todo esto, toda esta conciencia que vine teniendo estos días, me gustaría compartir lo poderoso de las herramientas de una clase de barras, como el interesante punto de vista, ¿no? Interesante punto de vista lo que pasa por mi cabeza, interesante punto de vista lo que dicen otras personas, interesante punto de vista lo que yo creo de determinada situación. Y al usar esta herramienta tan simple, tan básica y a la vez tan poderosa como esto de
no me alineo ni me resisto. O sea, si quiero cambiar algo, la mejor forma de cambiarlo es estando en neutral. ¿Y cómo logro esta neutralidad? Con esta herramienta tan básica como el interesante punto de vista. No me alineo, no me acepto, no reacciono. Y al estar en neutral, puedo hacerme la pregunta: ¿qué puedo elegir diferente? ¿Qué puedo elegir que nunca elegí antes? ¿Qué otras opciones tengo aquí que quizás nadie más se permitiría elegir, pero yo sí me las permito? Entonces, ¿qué tomaría? Que a partir de ahora empieces a reconocer tu verdad, tu autenticidad, a reconocer tu saber, a reconocer que sabes. Cuántas veces tu intuición te dijo algo, no la escuchaste y de alguna forma después te terminaste como juzgando por no haber escuchado esa conciencia o por no haber tenido esa toma de conciencia. Entonces, ¿qué se requiere para que hoy comiences a reconocer tu saber, empieces a nutrirte en autoestima, amor propio? Y hay algo que para mí es el pilar básico de todo esto, y es el autoconocimiento. Empezar a indagar, a cuestionar quién soy, qué me funciona, qué no me funciona, porque si no sabemos realmente quiénes somos, qué nos motiva, cuáles son nuestras heridas, cuáles son nuestros traumas y cuáles son nuestros desafíos, muchas veces todos los desórdenes que se muestran afuera tienen que ver con esas cosas que internamente no hemos integrado o que no hemos asimilado, y seguimos esperando que algo externo cambie afuera. Te invito que a partir de este video, si hay algo que te resuena y hay algo que decís me gustaría cambiarlo, que te permitas tomar acción e invertir en vos mismos. Dos claves que me ayudaron realmente a salirme de la fantasía o del sueño de un cambio y ponerlo en acción y empezar a ejecutarlo y empezar a atravesar esa incomodidad de hacer algo diferente, de elegir algo diferente y de empezar a conectar con tu verdad y con tu propia autenticidad. Te mando un abrazo y mucho oro y miel.